Jovencitos del segundo grado de educación secundaria, el día de hoy vamos a eh, continuar con nuestras labores semanales a través de este medio. El día de hoy, jovencitos, vamos a hablar dentro del área de ciencias sociales acerca del poder de la iglesia. ¿Sí? Acompáñenme, chicos, pónganse cómodos y de esa manera van a estar predispuestos a prestar atención y sobre todo a comprender el tema que vamos a tratar. Bien, para poder entender, jovencitos, el poder de la iglesia en ese entonces, tenemos que partir de una pregunta, ¿sí? ¿Qué papel desempeñó la iglesia en la Edad Media? La iglesia, ¿qué tipo de poderes tuvo en la Edad Media? ¿Qué tipo de poder, qué tipo de interdicción política, qué tipo de relación con la economía tuvo en esta época? Bien, si bien es cierto, la religión, jovencitos, fue un poderoso elemento, en otras palabras, la ideología de la Edad Media. Es decir, todas las personas en ese entonces, pues pensaban a partir de Dios, a partir de la religión y a partir de todos sus preceptos, sus leyes, sus normas que hasta ese entonces tenían muchísimo poder. Todo esto se basaba, jovencitos, en la fe cristiana, en la creencia de Dios y de Jesucristo. Su institución, el lugar donde la gente acudía para poder tener esa fe cristiana, fue la iglesia. La iglesia, al igual que el día de hoy, congregaba a muchísima gente quienes creían pues en Dios. Este tipo de pensamiento, jovencitos, abarca casi toda Europa. ¿Sí? Digo casi toda Europa porque hay algunos países euroasiáticos, sobre todo, que tienen otro tipo de religión. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver, jovencitos, cómo esta fuerza ideológica tremenda basada en la religión estuvo organizada. ¿Sí? Vamos a hablar de su organización, de la organización de la iglesia. La organización tuvo un alcance internacional, al igual que el día de hoy. Es decir, la religión católica en ese entonces estuvo organizada no solamente en un país, sino que esa organización, si bien es cierto, tenía su sede en un país, pero al mismo tiempo estaba relacionado con la iglesia de todos los países. Por eso decimos que tuvo un alcance internacional. Y para tener ese alcance, obviamente, tuvo que haber tenido mucha riqueza. Hasta el día de hoy, jovencitos, la iglesia es considerada como una empresa que tiene pues infinitas riquezas. Y es más, no pagan impuestos hasta el día de hoy. Estaban muy bien organizados. Es decir, su estructura organizativa, jovencitos, que partía desde el Papa, estaba bien organizada hasta el día de hoy. También tenía mucha influencia. La religión católica, como era la ideología de la Edad Media, jovencitos, tenía mucha influencia en los reyes, ¿no? Tenía mucha influencia en los monarcas, en la nobleza y sobre todo en el pueblo. Entonces, la religión, bajo esta perspectiva, jovencitos, fue una ideología muy poderosa en la Edad Media. Pero todo ello, ¿qué implicaba? ¿No? Todo ello implicaba, jovencitos, de que la iglesia pues era propietaria de tierras, ¿sí? En otras palabras, la iglesia era considerada como un gran terrateniente. Pero ustedes imaginarán, si es que la iglesia tenía pues muchísimas tierras, se supone que ellos producían y después regalaban a sus feligreses, ¿no? A los creyentes, sobre todo pobres, regalaban todos sus productos. No era así, chicos. La Iglesia Católica, lejos de hacer eso, simplemente explotaban a sus feligreses, porque ellos tenían servidumbre, ellos tenían siervo, vivían de la explotación de los siervos. Por otro lado, jovencitos, esta iglesia pues estaba encabezada por el Papa, quien gobernaba en todos los estados cristianos, ¿sí? Incluso muchas veces, jovencitos, el poder de la religión llegó a dominar, incluso a gobernar algunos imperios. De eso lo vamos a ver más adelante. Bien, también los de la iglesia tenían derecho al diezmo. ¿Qué significa derecho al diezmo? Es decir, que cada feligres que asistía a la iglesia,
¿no? Incluso en esa época, en la Edad Media, incluso toda la población tenía que pagar, ¿no? Este impuesto denominado el diezmo a favor de la iglesia. ¿Qué significa el diezmo? Pagar a la iglesia la décima parte de lo que gana un feligrés, de lo que gana un creyente. Si tú ganas, por ejemplo, 1.000 soles, tendrías que pagar 100 soles, ¿no? en calidad de impuesto a la iglesia. Bien, chicos, entonces de esa manera estuvo organizada estructuralmente la iglesia. Ahora vayamos a ver, jóvenes, quiénes eran los representantes de la iglesia, ¿sí? Para eso hay que partir también de otra pregunta. ¿Por quiénes estaba integrado la iglesia? ¿No? La iglesia estaba integrado por dos grupos, chicos. En este caso estuvo integrado por el clero secular y por otro lado por el clero regular. Entre el secular y el regular existía cierta diferencia, vamos a verlo, ¿sí? El clero secular eran sacerdotes, integrados por sacerdotes, que vivían junto a los laicos. ¿Qué significa? Que vivían junto a las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿verdad? Bien, por ejemplo, dentro del clero secular se encontraba como máxima autoridad el Papa, ¿no? Más abajo estaban los arzobispos, luego estaban los obispos, más abajo los párrocos. Todos ellos, jovencitos, realizaban labores en parroquias, ¿no? En parroquias, en los lugares donde los feligreses o los laicos iban constantemente, jovencitos, a misa, ¿no? A pedir el perdón de los pecados, ¿no? Y entre otros derechos más que la iglesia otorgaba, ¿no? A las personas que creían en ella. Por otro lado, chicos, también esta labor del clero secular, jovencitos, era la de oficiar sacramentos, es decir, la de hacer misas, ¿no? Bautizar, casar, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también se dedicaban a instruir a los fieles, es decir, a enseñar la ideología católica a toda aquella persona que acudía a la iglesia, ¿no? Entonces, también tenían una labor educativa. A eso se hace referencia o hacemos referencia cuando hablamos del clero secular. Ahora, el clero regular, jovencitos, estaba integrado, en este caso, por los abades, ¿no? Por los monjes, por las monjas, seguramente ustedes la han visto, por algunos religiosos, es decir, aquellas personas que vivían en los monasterios, sobre todo dedicados a qué? A la oración, ¿no? Ellos se dedicaban a orar horas y horas y horas en los monasterios. También a realizar estudios bíblicos, estudios de los fundamentos filosóficos de la religión. También jovencitos se dedicaban al trabajo. Obviamente, la oración, el estudio estaba relacionado íntimamente, ¿no? Con la formación a los del clero regular en el trabajo. Ellos por lo general no tenían mucho contacto con los laicos, es decir, con los feligreses, porque su vida era una vida mucho más cerrada. ¿No? Al igual que ahora, creo, dentro de la Iglesia Católica se da este tipo de organización. Bien, chicos. El clero regular se regía por las reglas de Benito de Nurcia, ¿no? Por eso se les llamaba a ellos los benedictinos. ¿Eso qué significa? Benito de Nurcia implementó ciertos códigos, ciertos cánones, ciertas reglas, ciertas normas religiosas en donde el clero regular y todos aquellos quienes se integraban, ¿no? A esta parte de la iglesia tenían que cumplirla, ¿no? Tenían que cumplirla. Bien. Ahora vayamos a ver, jovencitos, cómo era la estructura de la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, ya lo hemos visto en el acápite anterior, en la diapositiva anterior, pero ahora lo vamos a ver en forma de imágenes. La máxima autoridad, jovencitos, era el Papa, ya lo hemos dicho. Debajo de ellos estaba el clero secular y el clero regular. El Papa con frecuencia visitaba al clero secular, ¿no? Incluso otros lo consideraban como parte del clero secular, pero en realidad, jovencitos, la organización del Papa estaba en la parte superior de todos. Él podía ser parte del secular y del regular también. Más abajo del
clero secular encontramos a los obispos, arzobispos, como habíamos dicho anteriormente, más abajo pues los sacerdotes, ¿no? En cuanto se refiere al clero regular, ahí estaban los abades principales, las máximas autoridades, ¿no? Más abajo estaban los superiores de los conventos y monasterios, a lo que nosotros llamamos pues los padres superiores o las madres superiores, ¿verdad? Y más abajo, jovencitos del clero regular, en la base prácticamente, se encontraban pues los frailes, los monjes, las monjas que en categoría religiosa, jovencitos, estaban en la parte inferior. Bien chicos, esta fue la estructura de la iglesia en la Edad Media. Ahora vayamos a ver la situación del clero, ¿sí? ¿Cómo estaba el clero? ¿Cuál era la situación en sí? A ver, si bien es cierto, jovencitos, el poder de la iglesia se va corrompiendo poco a poco. ¿Eso qué significa? La iglesia tenía tanto poder económico, hasta tenía muchísimo poder político, que poco a poco el poder fue corrompiendo la conciencia de quienes eran parte de la iglesia. Comenzó a darse ciertos vicios al interior de la iglesia, chicos, como por ejemplo el vicio de la simonía. ¿Qué significa ese vicio de la simonía? La compra de cargos eclesiásticos, es decir, si un sacerdote, por ejemplo, quería tener el cargo de obispo o arzobispo, entonces tenía que sacar dinero, ese dinero pagaba, por ejemplo, a una autoridad ¿no? superior y esa autoridad superior le vendía el cargo, ¿no? En otras palabras, eso era un acto de corrupción, ¿verdad? Bien, por otro lado también otro vicio, el famoso nicolaísmo. ¿Qué significa el nicolaísmo, jovencitos? Fue otro vicio en donde, dentro de la práctica de algunos sacerdotes, hicieron que rechazaran el celibato religioso. ¿Qué significa rechazo del celibato religioso, jovencitos? Es decir, que algunos curas, sacerdotes, jovencitos, no querían permanecer castos como decía la Biblia, ¿no? Como decían las Sagradas Escrituras. Estos señores querían tener su familia, querían tener relaciones sexuales, ¿no? Querían comportarse como una persona laica común y corriente. Entonces, esos vicios, ¿no? Para entender de la Iglesia Católica fue corrompiendo poco a poco a la misma organización. Ahora, esta corrupción, jovencito, sobre todo se dio en la alta jerarquía. Es decir, corrompió, jovencitos, no solamente a sacerdotes comunes y corrientes, sino al mismísimo Papa, sino a los mismísimos arzobispos, obispos, cardenales de ese entonces. Entonces, jovencitos, la corrupción partía desde arriba, ¿no? Desde las esferas más altas de la religión. Entonces, como todos estos actos de corrupción se iban dando, surgió sobre todo en Europa, ¿no? Jovencitos en Alemania, en Francia, movimientos reformistas, es decir, surgieron un conjunto de sacerdotes, de personas que estaban en contra de los vicios de la iglesia. Esto se dio, jovencitos, en los siglos XI y XII, sobre todo contra los nicolaístas, ¿no? Sobre todo contra el nicolaísmo, es decir, de los curas quienes rechazaban el celibato, ¿verdad? Que ya expliqué anteriormente. Es así, jovencitos, que estos movimientos reformistas reaccionaron en contra de los vicios de la iglesia. Por ejemplo, dentro de estos movimientos reformistas, una de ellas que surgió en Francia el año 910 fue la abadía de Cluny, ¿no? Esta abadía de Cluny rechazó contra todos estos vicios de la iglesia de ese entonces. Ellos planteaban, jovencitos, una disciplina monacal, es decir, que estos sacerdotes, quienes se habían dejado llevar por los vicios, deberían de cumplir las reglas de la religión, sobre todo en aspectos moral, ¿no? Tal como decía la Biblia. Pero sin embargo, jovencitos, la abadía de Cluny, ¿no? Atentaron contra sus propios principios ellos. En el siglo XII, jovencitos, esta abadía se enriquece, es decir, utiliza el dinero de la religión para poder enriquecerse. Entonces, prácticamente ellos también, ¿no? Estaban cometiendo actos de corrupción, es decir, estaban agarrando dinero que en todo caso le pertenecía a la iglesia para favorecerse personalmente. Por lo tanto, estos señores de la abadía Cluny
pues quedaron muy mal parados, ¿sí? Bien, por otro lado también surgió otro movimiento, el monasterio de Citiaux, que también surgió en Francia. El promotor de este movimiento fue Bernardo de Claraval, este señor que vemos acá. Este movimiento, jovencitos, abarca casi toda Europa, ¿sí? Se desarrolla básicamente en los años de 1098. Este monasterio, jovencitos, reaccionó pues en contra de los vicios de la iglesia. Tuvo más eficiencia, tuvo más interdicción que la abadía de Cluny, porque en realidad los del monasterio del City-Aux pues tenían la sana intención de querer mejorar, jovencitos, los vicios que se habían gestado al interior de la iglesia. Entonces, de a poco ustedes podrán entender acá dentro de los siglos XI y XII la religión católica comienza a tener sus primeros opositores. Luego, estos movimientos reformistas, en los siglos más o menos XV, XVI, tomaron más fuerza, jovencitos, y lograron la división de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vayamos a ver, jovencitos, el poder religioso y secular. ¿A qué hace referencia todo esto? A ver, el poder religioso y secular fue el pensamiento medieval, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es decir, una ideología poderosa que se dio sobre todo en la Europa medieval. ¿Eso qué significaba? Que Dios entregaba el poder, es decir, Dios desde las cumbres, desde lo más alto del universo, entrega el poder. ¿Pero qué tipo de poder? A ver, entregaba un tipo de poder basado en lo espiritual. Ellos lo llamaban el poder espiritual. Pero ¿a quién lo entrega? Lo entrega a las autoridades religiosas, ¿no? Es decir, Dios le entregaba el poder religioso, el poder espiritual, por ejemplo, al Papa, ¿no? A los obispos, a los arzobispos, a los cardenales, esas personas que en sí dentro de la iglesia tenían un inmenso poder, jovencitos. Es por eso que la ideología de la religión pensaban que el poder espiritual pues era el poder mayor. Es decir, nadie podía tener más poder que el Papa, ¿no? Que las autoridades máximas de la iglesia en ese entonces. Pero Dios no solamente entrega el poder espiritual, sino también entrega el poder temporal. El poder temporal, jovencitos, es entregado a los laicos, es decir, a las personas que no son religiosos. Es decir, en otras palabras, el poder temporal hace referencia a la autoridad política, que era un poder inferior, es decir, Dios entregaba el poder, por ejemplo, a los reyes, a los monarcas, a aquellas personas que pertenecían a la nobleza, ¿no? En otras palabras, estamos hablando del poder político. El poder temporal de Dios, jovencitos, como dice su nombre temporal, podía durar poco tiempo, ¿no? O no podría ser perenne para toda la vida. En cambio, el poder espiritual era un poder que duraba para toda la vida, ¿no? Era eterno. Entonces, jovencitos, esto era el poder, más o menos el entendimiento político y religioso de la ideología de la iglesia de ese entonces. Ahora, muchos estudiosos de la historia denominaron a estos dos poderes, al poder religioso y al poder político, como el poder de las dos espadas. ¿Por qué se dice, jovencitos, el poder de las dos espadas? Porque había un poder religioso y un poder político que siempre estaba enfrentado. Pero a través de la historia se sabe que el poder político, el poder temporal, siempre dominó al poder religioso. En otros casos, el poder religioso pues ejerció cierto dominio sobre el poder político, ¿no? Pero por lo general decimos el poder político dominó al poder religioso. Bien, el poder temporal, el poder político, jovencitos, se impone a través del poder, ¿no? De los gobernantes, el poder de los reyes, a través del poder, como les decía, del poder político. Por lo tanto, jovencitos, los reyes, ¿no? Las máximas autoridades políticas de los reinos de ese entonces, tenían el derecho de investidura, más o menos en los siglos X. Pero, ¿qué cosa era, jovencitos, el poder de la investidura? Eso significa que los reyes elegían a las autoridades religiosas. Es decir, que por ejemplo, el emperador, ¿no?
de un Estado poderoso en Europa, incluso podía elegir hasta el Papa, podía elegir incluso hasta las autoridades máximas de la religión, de la iglesia, ¿no? Entonces, jovencitos, esa situación no fue bien vista por el Papa Gregorio VII. Este papa, jovencitos, reacciona en contra del derecho de las investiduras de los reyes del poder político en ese entonces, ¿no? Entonces, ante esa situación, Gregorio VII prohíbe la investidura monárquica. Es decir, el papa Gregorio VII dice, no, ¿por qué los reyes tienen que elegir al papa? ¿Por qué los reyes tienen que elegir a las máximas autoridades de la iglesia? ¿No? Esas máximas autoridades deben ser elegidas por Dios. Por lo tanto, yo prohíbo de que los reyes sigan eligiendo a las autoridades de la iglesia. Ante eso, jovencitos, prohíbe la intervención laica en asuntos religiosos. Es decir, dice desde ese entonces que los reyes ya no tenían el derecho de elegir a las autoridades de la iglesia, motivo por el cual se dio, jovencitos, una trifulca, una pelea, una oposición entre el poder religioso y el poder político. Bien, todo esto, jovencitos, generó un conflicto, como les decía, llamado la querella de las investiduras. En ese entonces, a esta pelea de las dos espadas se le llamó la querella de las investiduras. ¿Cómo se dio? A ver, en este caso, jovencitos, ¿no? La autoridad religiosa máxima, el papado, se oponía drásticamente, jovencitos, a lo que los reyes, representados por el Sacro Imperio Romano Germánico, pretendían hacer. Es decir, se enfrentó un emperador contra un papa, ¿no? Bien, ahora, esta contradicción, jovencitos, esta querella, este problema, termina el año de 1122, ¿no? A través de una firma de paz o llamado la firma del Concordato de Worms, en donde en este concordato, jovencitos, pues la religión triunfa, consigue su libertad, consigue su objetivo, consigue, jovencitos, el hecho de que el poder político ya no podía elegir a las autoridades religiosas. Y por otro lado, el emperador, ¿no? El rey renuncia a la investidura, es decir, los reyes a partir de 1122 ya no podían meterse en asuntos de la iglesia, en asuntos de la religión. Entonces así se dio, jovencitos, este problema. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la fe medieval, ¿no? A ver, las reformas, jovencitos, fortalecieron, por así llamarlo, a la iglesia. ¿Cómo así? A ver, la fe se basa en la esperanza en una vida mejor, ¿no? En otras palabras, jovencitos, es decir, las reformas que se dieron en ese entonces, de alguna manera les hizo recapacitar, ¿no? A la iglesia, a las autoridades máximas de la iglesia. Ellos decían que la fe se basa en la esperanza en una vida mejor. Es decir, la fe en Dios te ayuda a conseguir una vida mejor, una vida no mucho más apacible, con mayor éxito. Para eso, jovencitos, había que adorar, ¿no? A la Virgen María, ¿no? Como parte de la ideología, obviamente. A los santos, ¿no? A los santos. Al mismo tiempo, jovencitos, algunas reliquias de algunos personajes importantes de la religión de la iglesia, como por ejemplo las reliquias de Jesucristo, las reliquias de los santos más conocidos, más connotados de la iglesia. Bien, todo esto, jovencitos, se proponía para no caer en herejía. ¿Qué significa herejía? Es decir, para no caer en la tentación del demonio, según la ideología de la religión de ese entonces, ¿no? Bien, para eso usaron medios para tal objetivo. Es decir, para no caer en la tentación del demonio y no perder la fe en la Virgen, los santos, en las reliquias, plantearon, jovencitos, la iglesia, actos como la excomunión, ¿sí? La excomunión, la Inquisición. Pero vamos a ver qué cosa significa. La excomunión significaba la expulsión de la iglesia a todo aquel que se oponía, jovencitos, a la ideología de la iglesia. Si tú te oponías, por ejemplo, al Papa, a lo que pensaba el Papa, a lo que pensaba la religión, simplemente te excomulgaba. Es decir, te
te expulsaban de la iglesia, te botaban de la iglesia, ya no eras más parte de la iglesia. Y para ese entonces la excomunión, pues jovencitos, fue un castigo tremendo, ya que fue considerado como el peor castigo de la época. Imagínense, si todo el mundo hablaba de Dios, todo el mundo creía en Dios, chicos, que alguien venga y te excomulgaba, te botaba de la iglesia, entonces era pues el peor castigo, peor que la pena de muerte, ¿no? Bien. La Inquisición, por otro lado, jovencitos, era un castigo físico, un castigo moral, un castigo espiritual que se le daba a los herejes. Si tú te oponías, por ejemplo, a los pensamientos de la religión, al Papa, a su organización, la Santa Inquisición te castigaba por estar en contra de esos pensamientos. Entonces, jovencitos, esto fue creado por el papado especialmente para castigar en ese entonces a aquellos que hacían ciencia, por ejemplo. A los científicos en ese entonces se les llamaba brujos, hechiceros, herejes, ¿no? Entonces, jovencitos, para eso sirvió la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue implantada por el Papa Lucio III el año de 1184, ¿sí? Recuerde de este señor. Pasa al papado por Gregorio XI el año de 1231. Ahora, los castigos de la Santa Inquisición en este caso, jovencitos, eran la peregrinación, es decir, te mandaban a lugares lejanos, ¿no? Como una cuestión de castigo por los pecados que habías cometido. Otro de los castigos era la encarcelación. La iglesia tenía sus cárceles, chicos. Y dentro de esas cárceles muchas personas, sobre todo científicos, pues perdieron la vida, ¿no? Murieron ahí. Por otro lado, la confiscación, la Santa Inquisición te podía quitar tus propiedades, tus terrenos por hereje, por pensar en contra de la iglesia, ¿no? Y otro de los castigos también más mortíferos fue la prisión perpetua. ¿Qué significa la prisión perpetua? Que te podían meter a la cárcel toda la vida. Y en otros casos, jovencitos, en los casos más graves, la pena de muerte. Es decir, la Santa Inquisición, jovencitos, te podía condenar, ¿sí?, a muerte. Como ustedes entenderán, esta Santa Inquisición, jovencitos, era un asesinato a las personas que se oponían a los actos de corrupción incluso de la Iglesia Católica. Incluso esta Santa Inquisición llegó acá al Perú, jovencitos, y acabó con la vida de miles de compatriotas nuestros indígenas. Por el hecho de no aceptar a la religión católica, muchos de ellos fueron asesinados, fueron quemados vivos. Entonces, la religión católica, jovencitos, su ideología y sus mecanismos de castigo, lamentablemente sirvieron para oprimir y asesinar a la gente, ¿no? Y sobre todo a esa gente que tenía otro tipo de pensamiento. Yo me atrevería a decir que tenían un pensamiento superior al pensamiento religioso. Ahora vayamos a ver, jovencitos, las famosas peregrinaciones. ¿A qué hacían referencia? Las peregrinaciones eran viajes largos que realizaban los feligreses, que realizaban los creyentes de Dios. Habían peregrinaciones de ricos, jovencitos, así como también peregrinaciones de pobres. A ver, estas peregrinaciones eran viajes, como decíamos, largos, que por lo general estaban dirigidos a santuarios religiosos, a lugares santos, ¿no? Como por ejemplo Jerusalén y entre otros lugares más. A ver, las peregrinaciones tuvieron un auge entre los siglos XI y el siglo XIII. Por ejemplo, una de las famosas peregrinaciones habrían sido las cruzadas que se dio en esos tiempos, ¿no? Las guerras de desarrollo económico y comercial, a las finales, jovencitos, las cruzadas tuvieron el objetivo, pues, económico, tuvieron el objetivo de alcanzar o de generar nuevas rutas de comercio entre Europa, jovencitos, y Asia sobre todo, ¿no? Bien. Entonces, jovencitos, en estas cruzadas iniciales que se dieron, se descubrieron reliquias de algunos santos. Por ejemplo, el Santo Grial, ¿no? Por ejemplo, el vaso sagrado de Jesucristo, el manto sagrado. Todos ellos, jovencitos, fueron descubiertos en estas peregrinaciones, ¿no? Obviamente, estas reliquias pertenecieron gran parte a Jesucristo, según ellos, ¿no? Y otros pertenecieron, pues, a santos, ¿verdad?
Bien, supuestamente dice estas reliquias tenían poderes mágicos, curaban enfermedades, perdonaban los pecados y entre otros efectos mágicos. Los lugares de peregrinación de ese entonces, yo creo que hasta la actualidad, por ejemplo, Jerusalén, ¿no? La Tierra Santa. Jerusalén, como ustedes entenderán, fue pues uno de los lugares favoritos de Jesucristo, ¿no? Porque la mayor parte de su vida la pasó en este lugar, ¿no? Se convirtió pues jovencitos en un lugar obligatorio a peregrinar. Así como también jovencitos la sede del Vaticano, en Roma, ¿no? En Italia, en la Santa Sede, en el lugar donde vive el Papa, ¿verdad? Y donde muchos santos están enterrados. Entonces, jóvenes, esos eran lugares de peregrinación, imagínense, desde el siglo XI hasta el día de hoy, podemos decir hasta el siglo XXI. Otro de los lugares de peregrinación también en Europa, jovencitos, fue España, ¿no? Santiago de Compostela, ¿no? Lugares sagrados, jovencitos, que en ese entonces no era obligatorio para todos aquellos feligreses que profesaban su creencia en la religión en la iglesia, pues obviamente tenían que realizar estos viajes. Bien, chicos, eso es en cuanto se refiere a las peregrinaciones. Hemos hablado de aspectos importantes acerca de la religión católica, acerca de la iglesia. A continuación, ustedes me van a desarrollar la actividad propuesta para el día de hoy. A ver, en la primera pregunta, a ver, valga la redundancia. Chicos, estas cuatro interrogantes, cuatro preguntas de retroalimentación, es producto de lo que hemos hecho en esta clase. Así es que ustedes, si me han atendido, si han estado atendiendo de manera concentrada, no van a tener problemas en desarrollarlo. La primera pregunta, ¿qué entiendes por Iglesia Católica? ¿Sí? ¿De qué manera influye en tu vida? Esas preguntas las tienen que responder acá. La segunda, ¿en qué se basa o se basaba el poder de la Iglesia? ¿Crees que hasta el día de hoy persiste? ¿En qué se basaba el poder de la Iglesia? ¿No? ¿Quién era su motor? La tercera pregunta, ¿en qué consiste la crisis de la Iglesia Católica? Explica las razones. ¿Por qué la Iglesia Católica pues se ganó muchos problemas, ¿no? En ese entonces. Y la cuarta pregunta, ¿estás de acuerdo con los medios de castigo a la herejía por parte de la Iglesia? ¿Estás de acuerdo, no? ¿Estás de acuerdo en que la Iglesia Católica pues tenía mecanismos de castigo en contra de algunas personas que pensaban, no como la religión en ese entonces? Bien, estas cuatro actividades, jovencitos, las vas a desarrollar y me vas a mandar a través del grupo en forma de evidencia. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final. Esto es todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense.